San Pablo exhorta que guardemos la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Unidad y paz. ¿Cómo es que vamos a poder guardar esta unidad y paz? A través de los sacramentos. San Pablo mismo nos dice que una es la fe, uno es el bautismo. Para poder guardar la unidad del Espíritu, necesitamos de los sacramentos. No habrá unidad y paz aparte de los sacramentos. En el Santo Evangelio hoy, tomado de San Mateo capítulo 22, nuestro Señor Jesucristo presenta claramente cuáles son los dos mandamientos más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que tú y yo vamos a poder cumplir con estos grandes mandamientos? ¿Cómo es que vamos a poder verdaderamente amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos? Necesitamos la gracia de Dios para cumplir con estos mandamientos. Es decir, necesitamos los sacramentos. Necesitamos la gracia del bautismo para poder reconocer al Señor como nuestro Dios y amarlo con todas nuestras fuerzas. Porque ya no se trata únicamente de mi mente, mi corazón, mi alma, sino porque soy bautizado, ya pertenezco a Cristo. Y por esa razón puedo realmente amar a Dios y amar al prójimo a ejemplo de Cristo, porque soy miembro de Cristo por medio del bautismo. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo. Y recibimos el don del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. También en el sacramento del bautismo. Y en todos los sacramentos recibimos la gracia del Espíritu Santo, pero particularmente recibimos esa fuerza para vivir cristianamente, para vivir según el Espíritu, en el sacramento de la confirmación. No olviden que San Pablo en la epístola habla de la unidad del Espíritu. No se trata nomás de una unidad superficial, la unidad del Espíritu. Quiere decir que necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de los sacramentos. Aquí el punto principal es para que se den más cuenta de qué tan esencial son los sacramentos. Y por consecuencia, qué tan esencial es nuestra fe católica. Obviamente, pues, sin la fe católica no hay sacramentos. Qué tan necesarios son los sacramentos para que pueda haber unidad y paz, para que podamos realmente amar al Señor nuestro Dios y amar al prójimo. Sin los sacramentos es imposible cumplir con todo esto. Pues les voy a recordar esta mañana de lo que mencioné el domingo pasado. El domingo pasado hablé acerca de la herejía del modernismo. Esta es la gran herejía de nuestros tiempos, de los tiempos actuales. La herejía del modernismo. Y también, como lo mencioné el domingo pasado, el modernismo lo que hace es ataca a Dios, ataca también a los sacramentos, pero lo hace en una manera muy astuta, en una manera mañosa,
una manera sutil, pero es un ataque terrible contra los sacramentos, el modernismo. Es lo que estamos también sufriendo hoy en día en la Iglesia Católica. El modernismo está atacando y destruyendo el verdadero sentido de los sacramentos, así como el modernismo ataca el verdadero sentido de quién es Dios. Recuerden lo que les dije el domingo pasado, les dije que el modernismo disminuye y distorsiona a Dios. ¿Quién es Dios? Pues el modernismo también disminuye y distorsiona a los sacramentos. Disminuye, distorsiona los sacramentos. Recuerden que el modernismo, les mencioné 3 características de esta herejía. Número 1, el modernismo niega la dimensión sobrenatural. Los que están negando los ángeles, los que están negando la existencia del diablo, los que niegan la existencia del cielo, del infierno, del purgatorio. Modernismo. El modernismo niega la dimensión sobrenatural. 2, el modernismo niega la inmutabilidad de las verdades de Dios. Las verdades de Dios no cambian, son inmutables. Eso quiere decir que no cambian, no mudan. El modernismo niega esto y nos dice que las verdades de la religión tienen que cambiar, que se tienen que adaptar, a nuestros tiempos modernos. Modernismo. Y tercero, el modernismo usa como el criterio principal de la religión la experiencia humana y no lo que Dios revela. Recuerden esto, el modernismo, la gran herejía de nuestros tiempos, el criterio principal no es lo que Dios revela, sino la experiencia del hombre. ¿Cómo es que el hombre experimenta a Dios? Como les dije el domingo pasado, por eso hay tantas religiones falsas. Y el mundo acepta todas las religiones por la herejía del modernismo, que se está basando en la experiencia del hombre. Si tú experimentas a Dios en esta forma, ¡qué bien! Si yo lo experimento en otra religión, también está bien. Modernismo, herejía, ataque terrible contra la verdad de Dios. Tenemos que comenzar no con la experiencia del hombre, sino con lo que Dios revela. Y Dios ha revelado una sola religión, la religión católica. Esa es la verdadera religión y la única verdadera religión. Finalmente, como repasando lo del domingo pasado, respecto al modernismo, no olviden cómo les dije que Papa San Pío X, hace más de 100 años, en su carta encíclica de 1907, nos advirtió que el modernismo está en las mismas venas de la Iglesia y que está en el corazón de la Iglesia. No vayan a olvidar esto, porque esto significa que la herejía del modernismo, más bien que venir de afuera de la Iglesia, viene desde adentro, desde arriba, de la jerarquía. Algunos de ustedes saben que hoy comenzó el sínodo en Roma. Esta es una reunión de representantes de todos los obispos del mundo. Hoy, allí en Roma, comenzó el sínodo con la celebración de la Santa Misa y el tema del sínodo es la familia, obviamente entonces también el matrimonio y la familia. Tenemos que rezar mucho, especialmente en este mes de octubre, mes del Santo Rosario. Tenemos que rezar mucho para que se defienda bien la verdad del matrimonio, que es siempre para el bien de la familia.
porque ahorita ahí reunidos en Roma, como les digo, obispos de todas partes del mundo, seguramente un buen número de esos obispos son modernistas. Yo no puedo decir quién y quién no necesariamente, pero les digo que seguramente entre ellos hay un buen número de modernistas. No olviden la advertencia de Papa San Pío X. Esta herejía está en las mismas venas de la Iglesia, en el corazón de la Iglesia. Ya estamos viendo unos problemas con este sínodo que comienza hoy. Va a ser durante todo este mes de octubre. Porque les voy a dar un ejemplo. Ya leyendo los documentos preparativos para el sínodo, parece que el sínodo pretende comenzar con la experiencia humana, en vez de comenzar con las verdades que Dios revela. Eso en sí, como lo hemos visto, ya es una de las características muy dañosas del modernismo. Noten la diferencia, les voy a leer directamente del Santo Evangelio. El Evangelio de hoy se tomó de Mateo capítulo 22. Yo les voy a leer unos versículos de San Mateo capítulo 19, unos capítulos antes del Evangelio que acabamos de escuchar. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. Y noten cómo, escuchen bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Se está hablando del matrimonio y los que le están preguntando están partiendo de la experiencia humana. Y Jesús responde apuntando hacia el cielo y dirigiendo la atención a las verdades que Dios revela. Esa es la fe católica. Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 6. Unos fariseos que pretendían tentarle se acercaron a él y le dijeron: ¿es lícito repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Y él les respondió: ¿no habéis leído que el que los creó al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre al padre y a la madre, y se juntará a su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que no son ya dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Palabra de Dios, palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Noten cómo nuestro Señor se dirige al principio. Él no está hablando, enfocándose en los tiempos presentes o los tiempos modernos. Él dice, desde el principio Dios nos ha dado la verdad. Creó al hombre y a la mujer. Y noten también cómo Él apunta a la dimensión sobrenatural. Él dice, ya no son dos, sino una sola carne. Eso es dimensión sobrenatural, porque nosotros no podemos ver una sola carne. Cuando nosotros vemos a los esposos, vemos a dos personas. Pero la dimensión sobrenatural que también el modernismo niega, Jesús pone hincapié en esa dimensión cuando afirma que son ya no dos, sino una sola carne. Para hacerlo muy sencillo, el modernista hace la siguiente pregunta: ¿cómo podemos adaptar el matrimonio a la experiencia actual? Esto es lo que está pasando ahorita. Esto es lo que está pasando ahorita en el mundo. Esto es lo que está pasando ahorita en los matrimonios. Esta es la experiencia actual. Esta es la experiencia del hombre. ¿Cómo se puede entonces adaptar el matrimonio a esto? El modernista, el hereje. Y también, muy asombrosamente, parece ser que por ahí va el sínodo sobre la familia.
¿Qué es lo que dice el católico? El católico hace una pregunta muy diferente. El católico pregunta, ¿cómo convertirnos? El llamado a la conversión, que así también es el primer llamado de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Él llama a la conversión. Arrepiéntanse, porque aquí está el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces el católico se pregunta, ¿cómo convertirnos a la verdad del matrimonio revelada por Dios? Dios desde el principio nos ha dado el matrimonio, nos ha dado su verdad para nuestra salvación, para nuestro bienestar. Y entonces, ¿cómo debemos nosotros de convertirnos a esa verdad? ¿Cómo tenemos nosotros que cambiar? ¿Cómo tenemos nosotros que santificarnos? ¿Cómo tenemos nosotros que adherirnos más a esta verdad? A pesar de que la carne, el mundo y el diablo nos están tratando de desviar. Tengo aquí un catecismo, y este catecismo tiene un dibujo del sacramento del matrimonio. No lo pueden ver, pero nomás les digo para que sepan que este dibujo está en este catecismo. Es un dibujo del sacramento del matrimonio, y el dibujo tiene al sacerdote en medio. Se ve atrás el sacerdote, ahí el altar, exactamente lo que ven aquí. Se ve el sacerdote en medio, de un lado el varón, del otro la mujer, los novios. Se están uniendo las manos, ahí el sacerdote los está uniendo en el sacramento del matrimonio. Y luego en el dibujo arriba, es en una iglesia católica, pero arriba se ven unas nubes, y allí en las nubes, en medio está la cruz de Cristo representando a nuestro Señor Jesucristo, que también en el dibujo está arriba del sacerdote. Aquí abajo uno ve el sacerdote, arriba está la cruz, y luego allá arriba en letras y entre las nubes, como dándonos a entender algo como celestial. Podemos también pensar dimensión sobrenatural. Allá arriba están las palabras Christus y la palabra Ecclesia. Arriba del varón, Christus; arriba de la mujer, Ecclesia. ¿Qué significa todo esto? Pues este dibujo del catecismo nos está ayudando a entender que el sacramento del matrimonio es algo sumamente sagrado que no se cambia. El hombre y el Estado no tienen ningún derecho de cambiar el matrimonio. No pueden cambiar lo que Dios ha instituido y lo que Dios ha creado con sus leyes. Este dibujo nos está recordando que no nomás se trata de lo visible, los esposos que están por casarse, sino que siendo sacramento, su matrimonio va a ser un signo al mundo de una realidad sobrenatural, la unión entre Cristo y su iglesia. Por eso las palabras Christus, Ecclesia, Cristo y su iglesia. Recordemos 3 puntos, porque estos 3 puntos tienen que ver con la verdad del matrimonio, la verdad revelada por Dios. Esto siempre tiene que ser el punto de partida. Y si el sínodo en Roma va a hacer su trabajo bien, este también tiene que ser el comienzo. Esto tiene que ser la base. Este tiene que ser el criterio para determinar, pues, cómo vamos a nosotros a ayudar pastoralmente la familia y el matrimonio con los problemas el pecado que existe. Lo que vamos a decir ahorita, 3 puntos, es un ejemplo de lo que tiene que ser la base, el criterio principal. Número 1, Dios es el autor del matrimonio. Tenemos que afirmar esto. Dios es el autor del matrimonio. Y tú tienes que estar muy consciente de la dimensión sobrenatural para reconocer esto. Por eso el modernista lo niega. Porque el modernista dice, no, Dios no es el autor del matrimonio. Los que contraen el matrimonio son los esposos. Es una obra del hombre.
Y por eso ellos también, si se quieren divorciar, pues se pueden divorciar. El Estado tiene autoridad para divorciar. Todo eso es falso porque Dios es el autor del matrimonio. Y por eso, primero que todo, nosotros como católicos tenemos que casarnos por la Iglesia. Dios es el autor del matrimonio. Yo no me puedo casar sin Dios. ¿Cómo voy a pensar yo que me puedo casar ahí ante el juez o en una corte? O nomás empezar a vivir juntos. ¿Qué es eso? Dios es el autor del matrimonio. Y por eso ya tenemos un problema muy grande, porque sí, tenemos muchos que están viviendo juntos y no están casados por la Iglesia. Eso es negar la verdad del matrimonio, de que Dios es el autor del matrimonio. Y ahí también pues tenemos que, al afirmar que Dios es el autor del matrimonio, por eso decimos el Estado no tiene ningún poder para separar lo que Dios ha unido. El Estado no es el autor del matrimonio. Ahora, el hombre, porque Dios le ha dado libre albedrío, el hombre puede elegir si se va a casar, si Dios lo está llamando al matrimonio. Incluso el hombre puede elegir su pareja. Dios no te va a forzar y decir, este tiene que ser tu esposo, esta tiene que ser tu esposa. Entonces, sí hay el lugar para el libre albedrío del hombre, para cooperar con Dios, pero el hombre no puede cambiar el matrimonio. Si no se quiere casar, pues no se case. Pero el hombre no puede decir, yo me voy a casar a mi manera. No. Porque Dios es el autor del matrimonio. Número uno. Número dos, no vayamos a olvidar la verdad del matrimonio, que el matrimonio hablamos de sus características esenciales, la unidad y la indisolubilidad. Y esto viene de Dios, porque Dios es el autor del matrimonio. La unidad quiere decir un varón, una mujer, únicamente. Un varón, una mujer. No dos esposas, tres esposas, y menos un pecado horroroso de nuestros tiempos que se está promoviendo más y más, personas del mismo sexo. La unidad, un varón, una mujer, la indisolubilidad por toda la vida. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El divorcio es un pecado gravísimo contra la verdad del matrimonio. Es cierto que la realidad es que tenemos mucho divorcio, pero entonces para solucionar este problema lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo tenemos nosotros que convertirnos para realmente apreciar más este don tan precioso del matrimonio, que también está reflejando una verdad sobrenatural, Cristo y su Iglesia? ¿Cómo nos vamos a preparar más? ¿Cómo vamos a crecer en nuestra fe y nuestra devoción y nuestro amor para que seamos siempre fieles a el matrimonio que es indisoluble? Y número tres, no olviden que el matrimonio aquí sobresale la dimensión sobrenatural. Sigo hablando de dimensión sobrenatural porque esto es lo que el modernista niega. Niega la dimensión sobrenatural. Y entonces niega la dimensión sobrenatural también del matrimonio. Y trata el matrimonio como algo nomás de este mundo, algo que nomás tiene que ver con el esposo particular o la esposa particular, algo para buscar, por decir, la felicidad o el placer en la tierra. Y todo eso es negar la dimensión sobrenatural. El propósito del matrimonio, aquí, dimensión sobrenatural, es para dar gloria a Dios y para la santificación del hombre. Para que el hombre se santifique. Para que el esposo aprenda a ser más santo en su relación con su esposa, más caritativo, más paciente y viceversa. Para que los esposos y los hijos se santifiquen y lleguen al cielo. Ese es el propósito del matrimonio, pero es la dimensión sobrenatural. Y por eso nunca vayamos a olvidar la suma importancia en el matrimonio de la procreación y educación de los hijos en la verdadera fe. Esa es la dimensión sobrenatural. Por eso Dios nos ha dado el matrimonio, para que los esposos cooperen con Él a formar almas, a educar almas para el cielo. El fin del matrimonio es el cielo.
Los esposos que se estén santificando el uno al otro y que a través de la procreación y educación de los hijos que también lleven a sus hijos al cielo. Y noten cómo esta es la dimensión sobrenatural. Se tiene que poner mucho hincapié en esto, que el matrimonio sirve para dar gloria a Dios y para la santificación del hombre. Y se está dando gloria a Dios cuando se acepta el matrimonio tal como Él lo ha establecido. Él es el autor del matrimonio. Y cuando se vive fiel a esa verdad. Y luego se ven todos los frutos maravillosos que salen de tal matrimonio. Frutos maravillosos para la familia, para la sociedad. Y luego todos los hombres pueden dar gloria a Dios porque reconocen, esta no es una obra humana, esta es una obra de Dios. Precisamente esto que es el sacramento del matrimonio, obra de Dios, obra de Cristo. Recemos mucho en este mes de octubre para que estos sean los puntos principales que formen la base, el criterio del sínodo sobre la familia que comienza hoy en Roma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.